tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Agradecemos al Señor su bondad, su misericordia, porque nos damos cuenta que Él de una u otra manera, Él nos visita y nos hace sentir su presencia para que nosotros nos animemos. Estamos viendo un tema que ha sido más largo de lo que nos imaginamos que iba a ser cuando lo tomamos. Dejamos una enseñanza que estábamos viendo. Me gusta verte, hermana. Sé que el viaje es largo y bendiciones y gracias por estar, porque el viaje es largo. ¿Bien? Ámbar, sí, Ámbar. Y creo que el Señor nos ha bendecido con esta palabra, pero por sobre todo trae paz, trae tranquilidad, y lo que ruego al Señor es que Él nos dé entendimiento. Nosotros con nuestra intelectualidad no podemos entender la palabra de Dios. Es una cosa que nosotros tenemos que asumir. El Señor dice en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos, dice el Señor, son más altos que vuestros caminos. Y cuando podemos entender esa palabra, la leemos muchas veces, la escuchamos otras tantas veces, pero una cosa muy distinta es entender qué es lo que el Señor nos está diciendo con eso. Esto es lo mismo que cuando un profesor le enseña a sumar a un niño pequeño, ¿no es cierto? Y toma, ¿no es cierto?, un porotito más dos porotitos, ¿no es cierto?, más otro porotito es igual a dos porotitos. Pero eso de es igual, el niño ese concepto de es igual, a él lo tiene que llegar a entender para poder entender lo que su profesora le está queriendo enseñar. Para nosotros, ese igual corresponde a decir, yo leo, pero no entiendo más allá de lo que leo. Hasta que viene el Señor a través de su Espíritu y me dice, hijo, esto se trata de esto. Tú tienes un nivel de sabiduría. Yo te di y te creé con sabiduría. Pero a través del pecado tu sabiduría se pervirtió. Y esa sabiduría que hoy día tú tienes no es la sabiduría que yo puse en un comienzo en Adán y Eva. La sabiduría que tú tienes es una sabiduría que es animal, es carnal y es diabólica. Y uno, cuando empieza a entender, te va como un poco para atrás. A ver, ¿de qué me estáis hablando, Señor? O sea, lo que hay en mí no te sirve. Y el Señor te dice, no me sirve. Hijo, no me sirve. En verdad no me sirve tu sabiduría. Y a veces las lecciones tienen que ser drásticas para que las entendamos. Recuerdo, a alguno le he contado, era un cabeza de computador. Yo me leía un libro y después yo lo podía cerrar y cerraba los ojos y yo podía traer el libro casi página por página. Yo podía recordar conversaciones que yo tenía con una persona una semana atrás y la podía traer a recuerdo y casi palabra por palabra. Y cuando alguien a mí me decía, se me olvidó, yo eso no lo podía entender. Yo no podía entender que alguien me dijera, se me olvidó. Porque yo decía, pero si la mente está hecha para que el hombre recuerde. Entonces, cuando Dios me empezó a hablar de esto, peor aún, cuando yo conocí al Señor y empecé a leer la Biblia, vi el librito y dije, me lo leo en una semana y sé todo lo que Dios dice. Recuerdo que partí como todos, nadie me dijo la Biblia se empieza a leer así. Y partí como todo, un buen libro, se parte con la primera hoja, y yo me leí Génesis, fui a leer Génesis, y leí la primera hoja de Génesis, la primera página. Y nunca hasta el día de hoy digo, Señor, tú eres tan sabio, le enseñas al hombre de la manera más increíble. Yo jamás con un libro iba a ser de que después de leer la primera hoja,
Iba a cerrar un libro para recordar. No, yo lo leía. Pero no sé por qué, leí la primera página de Génesis y cerré. Y quise traer a mi memoria lo que había leído. No había ni una letra en mi mente. Ni una sola letra. Y yo dije, esto no puede ser. No puede ser. ¿Cómo es que? Y vuelvo a leer, y vuelvo a leer, y la misma cosa. Hasta que le pregunté a alguien, me dijo, la palabra de Dios no se entiende como tú entiendes todas las cosas. Se entiende de una manera distinta. Es Dios quien da el entendimiento. Ojo. Poco a poco empecé a preguntar y a conversar con el Señor hasta que entendí que mi mente natural no servía. Y como era tan presumido, un día el Señor me pegó una ayudadita y un día amanecí con la mente en blanco. Créanme, esa pantalla tiene color, pero yo estaba de este color así, en blanco. No había una palabra, no había una letra, no había nada. Hasta los textos que yo me había aprendido no estaban. Y Dios comenzó una renovación, una transformación y una regeneración en mi mente y en mi corazón. Y hasta que nosotros no entendemos esto y le pedimos al Señor, Señor, renuévame. ¿Se acuerdan de la canción que cantamos muchas veces? ¿La entendemos en realidad? Renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Y nos estamos refiriendo al viejo hombre. Esto es lo que necesitamos entender. Papá, yo necesito ser renovado en este tiempo. Necesito que mi mente, Señor, tú me la renueves. Señor, no quiero más mi mente natural, la mente vieja que yo tenía. Señor, no la quiero. No me sirve. No puedo entender con esa mente, Señor, tu palabra. Porque tú ya dijiste, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos que yo he trazado para ti no son los que tú trazaste para ti. Tú querías esto, yo quiero aquello. Y tenemos que entender esto. ¿Por qué digo esto antes de comenzar la palabra? Porque creo, iglesia, que tenemos que ser humildes delante del Señor y reconocer que con nuestra mente natural nosotros no vamos a poder entender lo que papá nos trata de enseñar a través de su palabra. Los que han leído la Escritura y los que han estado en algunos cursos están familiarizados con el término metanoia. ¿Sí? ¿Qué significa metanoia? ¿Ya? ¿Y qué más? Cambio de mente y cambio de actitud. Fíjense, metanoia. El Señor tiene que hacer metanoia. Cambiar mi mente, porque yo cuando cambio mi manera de pensar y mi manera de entender las cosas, soy capaz entonces de hacer las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros todavía estamos viviendo con principios que me enseñó mi abuelita, con principios que me enseñó la religión, con principios que traigo por tradición. Pero no vivo conforme a los principios que el Señor me está hablando. Y por eso me cuesta tanto entender y hacer. Porque sigo usando mi mente lógica. Y el Señor está muy lejos de eso. Vuelvo a decir, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. Dios nos quiere llevar, nuestro Padre nos quiere llevar a caminos muy distintos a los que nosotros trazamos un día para nuestras vidas. Quizás tú estudiaste, te preparaste y querías lograr no sé qué cosas a través de lo que te preparaste. El tema es, ¿lo lograste completamente? Y si no lo has logrado, ¿por qué no lo has logrado? Es muy importante que entendamos esto y sobre todo entender que cuando el Señor en este tiempo nos está hablando a través de su palabra, podamos entender la palabra con esta mente renovada, con una mente nueva, con una mente que el Señor ha empezado a configurar. Ustedes han leído que la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo te pregunto, y cuando
amaneces en la mañana, abres los ojos y amaneces pensando cualquier barbaridad que no la mencionarías aquí, ni tú ni yo, porque nos daría vergüenza. Yo te pregunto, ¿es en la mente de Cristo? Por lo menos a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente yo estoy durmiendo y despierto y y yo digo, pero ¿de dónde salió esto si yo estaba durmiendo, estaba en un estado inconsciente? ¿Cómo es que mi mente es una basura? Y ojo, no es de la basura que usted bota cuando cocina, es esa basura hedionda, repugnante. Y mi mente estaba llena de basura. Pero si yo estaba inconsciente, ¿a usted no le pasa? Si le pasa, entonces usted necesita que el Señor haga metanoia a usted, haga un cambio de mente, un cambio de su manera de entender las cosas. Y quite el Señor toda estructura. Una de las cosas que le voy a rogar, que en esta semana usted trabaje en su vida, Señor, por favor, saca toda estructura que hay en mi mente. Saca toda estructura, Señor, que yo mismo he creado o que me enseñaron desde chico. Sea una estructura religiosa, de tradiciones o de familia. Señor, saca toda estructura de mí. Señor, quiero entenderte y quiero que tu palabra sea grabada en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y cuando esa palabra se meta aquí, siendo espíritu y es vida, mi vida, nuestras vidas van a cambiar. ¿Ok? Muy bien, estamos viendo Mateo 24, estamos por terminar. Créanme, voy a alcanzar a ver, creo esto, porque quedaría todo esto y ahí terminamos y no creo que alcancemos a hacer todo esto hoy día. Ahora, si ustedes dicen, vámonos a las 3, yo no tengo problema. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estamos viendo acerca de la venida del Señor. Y aquí el Señor está respondiendo la última, o sea, está ahora, esta es la última parte y el Señor está respondiendo la primera pregunta que le hicieron. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Última pregunta. Pero aquí, fíjense, estamos abordando ahora, el Señor fue la última, la primera fue la última que contestó. ¿Ya? Entonces, estamos en Mateo 24, 36 al 37. ¿Qué dice Mateo 24, 36 y 37? Ojo, estaban antes seguramente todas las otras citas, digamos, comparativas con Marcos 13 y Lucas 21. ¿Ya? Ok, para que ustedes trabajen también en la casa. Entonces, Mateo 24, 36 y 37, ¿qué dice? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, ojo, aquí el Señor nos da, por decir una pista, nos dice cómo van a ser las cosas, así será también, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ojo, aquí hay que considerar dos cosas. Primero dice, pero el día y la hora, ¿quién la sabe? Ni siquiera los ángeles, dice, del cielo lo saben. Entonces, si usted escucha a algún predicador, alguien que se las da de maestro, de pastor, profeta, evangelista o apóstol, y le está dando a usted fecha de cuando el Señor viene, hágale una X. ¿Por qué se está mintiendo? Porque se no puede saber más de lo que el Señor dijo. Porque ¿quién está hablando aquí? ¿Quién nos está enseñando de estas cosas? Es el Señor mismo. Esto no lo está diciendo Pedro, Jacobo, Juan o Andrés, lo está diciendo el Señor. El Señor les está enseñando a estos hombres. Los que le hicieron la pregunta, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, son los hombres que estaban escuchando estas enseñanzas. Y fíjense, no se las está diciendo el Señor al público en general, se las está hablando a los discípulos. O sea, esta enseñanza es, por decir de alguna manera, como diríamos hoy día, es en privado, es para la iglesia. Nosotros, si a mí me dijeran, Renato, ¿puedes predicar esto en la calle? Yo le digo no, por ningún motivo. Porque no es palabra para el mundo, que no tiene idea de nada. Esto es palabra para nosotros, para la iglesia.
No es palabra para el mundo. ¿Ok? Entonces, primera cosa, día ni hora. Nadie puede hablar de día ni hora, ni que le digan el mes, ni el año, ni la... Olvídese de todo eso. Quien diga eso está mintiendo. Así, claramente. Hablemos absolutamente con claridad. Segunda cosa, más dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es Noé? ¿Él no es? Ya. Entonces, vamos a Génesis. Vamos a Génesis. ¿Qué nos dice Génesis? ¿Génesis cuánto es? 5 al 8. Muy bien. Obligadamente, si queremos entender, tenemos que leer. ¿Ya? Ok. Génesis 6, del 5 al 8. ¿Qué dice? Fíjense, ahora, ustedes pueden leer todo el capítulo, yo no lo puedo leer por temas de tiempo, pero ustedes pueden leer todo el capítulo, el contexto, ¿no es cierto? Y después saber de qué está hablando aquí la Escritura. Yo voy a tomar del 5 al 8. Y vio Jehová, nótense, días de Noé, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Coma. ¿Cómo es la maldad hoy día en la tierra? Estamos en temporada de secuestro. Y eso no es nada. Y eso no es nada. Fíjense, el Señor me está diciendo, ¿quieres entender cómo van a ser los días de mi venida? Esto se va a repetir. Lo mismo que ocurrió en la sociedad de aquel tiempo de los días de Noé, es lo mismo que se va a repetir hoy día en la sociedad en el tiempo en que el Señor venga. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ojo. Entonces, para que yo entienda eso, tengo que saber ir y leer qué pasó en los días de Noé. Y fíjense, lo primero que el Señor dice, mire lo que se destaca. Y vio Jehová, y vio el Señor, vio nuestro Dios que la maldad de los hombres era mucha. Nótese el término, mucha, no poca. Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos, ¿me está entendiendo por qué hablamos de la mente? Y todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente como es hoy día la sociedad en que tú y yo vivimos. ¿Es igual? Y aún peor. Aún peor. Porque hay una cantidad de cosas que la gente está haciendo hoy día que nosotros no las podemos poner aquí porque son demasiado vergonzosas y son demasiado burdas en el sentido de son repugnantes. ¿Ok? Y fíjense, y dijo Jehová, nótense, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Piensen ustedes, usted conoce a un Dios y Padre que es amor, que es lo que a todo el mundo le gusta. Si me convidan un poquito de agua, por favor. Porque a todo el mundo le encanta que solamente hablemos de que Dios es amor. ¿Cómo a usted se le ocurre predicar estas cosas? Va a asustar a la gente. Usted tiene que hablar solamente del Dios de amor. ¿Borramos esto de la Escritura? ¿Le arrancamos las hojas a la Biblia? Gracias, Mario. Ojo, fíjense cómo el Señor nos está hablando.
Pero fíjense, dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, vuelvo al versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Qué significa raeré? ¿Qué implica la palabra raeré ahí? Dios está hablando que Él trae juicios. Trae su juicio sobre toda su creación, sobre los hombres, sobre las aves, sobre las bestias, sobre los reptiles, sobre todo Dios ejecuta su juicio. Pero, ¿por qué está diciendo esto? Recuerde lo que dijimos anteriormente. Por eso les digo, lean y pidan que el Señor les dé entendimiento. ¿Por qué? Porque junto con la venida del Señor se van a empezar a ejecutar los juicios de Dios. Ah, pero ¿cómo? Otra vez, ¿cómo enseña eso? ¿Usted quiere asustar a la gente? No, yo no quiero asustar a nadie. Porque el Señor a mí no me está asustando. Y Él no busca que yo le obedezca porque ando asustado. Perdón, pasé yo a... No importa, tranquilo. El Señor no quiere que nosotros le sigamos porque andamos asustados. Simplemente Dios va a ejecutar junto con su venida, empieza a ejecutar sus juicios. Por eso Él nos advierte acerca de cómo van a ser las cosas. Ok, si usted todavía no está convencido, sigamos aquí en mismo Génesis 7, del 6 al 23. Esto es un poco más largo. Del 6 al 23, ¿qué dice? Escuchen, no importa. Génesis 7, del 6 al 23. Esto es más largo. Era Noé, Noé era un chiquillo cuando el Señor lo llamó a servirle. Era un niño. Era Noé de 600 años. Era un niño. Estaba recién comenzando a vivir este chiquillo. 600 años. Ah, era otra época. Hay que entrar a ver otras cosas. Sí, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Nótese. O sea, ¿cuántos años? ¿Quién sabe cuántos años se le demoró Noé en construir el arca? 120. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Lean Génesis. No. Lean. No se los voy a decir para que lean. Pero es una pregunta interesante porque entonces voy a saber cuántos años tenía Noé cuando el Señor lo llamó. Porque dice que el diluvio comenzó cuando Noé tenía 600 años. Pero recuérdense que él construyó el arca. Y no la construyó de un día para otro. Se demoró un tiempo. Entonces, ¿cuántos años? Eso me indica cuántos años tenía Noé. Por los años que él se demoró en construir el arca. La Escritura es sabia, me enseña a pensar, me enseña, la Escritura me hace que yo investigue, ¿no es cierto?, para aprender. 100 años. Copuchento. ¿Quién te lo dejó todo ahí? ¿Ya? Ya, vamos. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Nótense, con 600 años. Y todas estas fueron las personas que entraron. Entró Noé con sus 3 hijos y cada uno con su mujer. ¿Ya? De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que era que se arrastra sobre la tierra, de 2
en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Pregunta. ¿Noé era pastor? ¿Y cómo trajo todos los animales al arca? ¿Los trajo Noé o los trajo el Señor? Ah, son preguntas que hay que hacerse para aprender y entender. Ojo, no es ser capcioso para... Entonces, ¿cómo se produjo esto? Y aquí empezamos a honrar al Señor. Señor, o sea, nosotros, en realidad nosotros no hacemos nada, siempre lo haces todo tú. Y la respuesta es sí. Dios es un papá que enseña a sus hijos. De todas las formas, siempre papá nos está enseñando. El problema es que como yo no tengo una mente renovada y todavía tengo una mente conforme a la mente de este mundo, me cuesta entender la sabiduría de papá. Y sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pregunto, esto, cuando uno lee la Escritura, yo digo, ay Señor, me dan ganas de comer más. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque, fíjense, dice que las cataratas de los cielos, pégese una miradita para arriba, ¿ve? ¿Dónde están los ríos arriba? No, no hay ríos. No, todo lo que usted ve arriba es agua. No, es cielo. Resulta que usted hoy día, cuando ve el tiempo, hoy día los meteorólogos, gracias, los meteorólogos, le hablan a usted hoy día de ríos atmosféricos. Mire, aquí está escrito hace millones de años. ¿Me está entendiendo? Fíjense la riqueza, la cantidad de sabiduría que hay aquí. Los meteorólogos recién están descubriendo esto. Viene un río. ¿Cómo que un río? Solamente vemos sus efectos cuando se larga a llover. Pero fíjense que dice acá que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y las aguas de los abismos brotaron. Agua por abajo, agua por arriba. Entonces lo que usted va a ver arriba es mucha agua. Estamos rodeados por agua. La tierra es como una gran matriz. Y aquí vivimos nosotros. Ojo. No puedo seguir más porque el tema no es, ¿ya? Para seguir en él. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domesticados según su especie y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en aquel en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. ¿Quién trajo todos los animales al arca? Dios. O sea, Noé no salió con una ramita de ya. Vaya. No. Fíjense, otra cosa. Usted y yo no somos animales, somos seres humanos.
Fíjense, los animalitos Dios les dio una orden y ellos partieron. ¿Cómo somos nosotros en obediencia? Pero somos más inteligentes, dicen. ¿Ya? Tenemos entendimiento y razonamiento. ¿Ya? Pero aquí el Señor les dijo, tú vas, y partieron. Y obedecieron. Fíjense, la naturaleza le obedece al Señor. Cosas que están en la Biblia, pero que nosotros o no las leemos, o cuando las leemos no las entendemos. ¿Ya? Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. El Señor dice, yo soy el que abro y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. O sea, ¿siempre ha sido así, Señor, tú? Siempre. Porque soy Dios. Él siempre ha sido así. Entonces, cuando usted ore y le pida algo al Señor, entienda este principio, que es Él el que abre la puerta, o se la cierra, o Él la cierra y nadie la va a abrir. Y a veces oramos, como dice el Señor, oramos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Ya? Y este es el principio. Y oramos y hacemos esto y no lo entendemos. Señor, dame un helicóptero porque hay tanto taco, Señor, y yo quiero ir a... Ok, me dice el Señor, no hay problema. Yo te doy el helicóptero. Primera pregunta antes de darte el helicóptero. ¿Sabes pilotar un helicóptero? No. ¿Tienes lugar donde estacionar el helicóptero? No. ¿Tienes licencia para conducir? No. ¿Cuántas veces estamos pidiendo un helicóptero? ¿Ya? ¿Me van entendiendo? A veces estamos muy apurados en avanzar con la palabra, pero no estamos apurados en entender lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Ojo. Fíjense, vuelvo a repetir, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Va a pasar lo mismo que cuando el Señor venga. El Señor vino, se acabó, se cerró la puerta. Porque es Él el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ¿Ok? Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. ¿Cuánto es eso en metros de hoy día? 15 codos son como 45 centímetros. Son 45 centímetros. Por 15 te da como 7, son casi 7. Sí, Como 10 metros. está más o menos como 7, entre 7 a 10 metros de... Fíjense, o sea, este era el monte más alto, el agua 7 metros más arriba. Solamente póngale 7. Manténgase 40 días y 40 noches nadando ahí arriba. No quedó nada vivo. Dios ejecutó su juicio. Y esto es lo que no nos gusta. A la iglesia no se le habla de esto. Los predicadores no le hablan de esto. Los pastores no quieren hablar de esto para que la gente no se asuste. ¿Cómo se va a ir la gente? Y los diezmos. ¿De dónde los saca?
Porque a veces están más interesados en la plata que en la persona. Ojo. Pero la verdad de Dios es la verdad de Dios y nadie la puede quitar. ¿Ok? Y nótese, 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo. ¿Dios ejecutó su juicio? Pero ¿cómo usted predica de esas cosas si Dios es amor? Pero Dios también es fuego consumidor. Y también lo dice la Escritura. ¿Y por qué no lo enseñamos? ¿Ok? Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Una cosa que lloviera y la otra que se secara. Muy distinto. 150 días. Llovieron 40 días y 40 noches, pero el agua era 150 días y todavía estaba el agua ahí. 150 días, ¿cuántos meses son? 5 meses. 3 por 5, 15. O sea, era casi medio año entre. Con agua. Claro, entre la lluvia, el diluvio. No tenía agua. Entonces, dos cosas. Volvamos. Capítulo 6, vimos que por causa de la maldad de los hombres, Dios tuvo que ejecutar este juicio. Entonces, el Señor Jesús dice que su venida, la sociedad nuestra, estará marcada como en los días de Noé, donde la maldad va a llegar a un límite en que Dios diga, me arrepiento de haber creado al hombre. Piensen ustedes, si hoy día tenemos un nivel de maldad, piense que esto va en escala ascendente y la maldad va a ir subiendo cada día más. Ojo, esa es una cosa de las que dijo el Señor, que serían como los días de Noé. Y habla de la maldad. Y vea usted, si quiere, qué significa la palabra maldad. Le paso ese dato. Si usted quiere entender qué significa la palabra maldad, véala en su diccionario. No se la voy a dar. Trabaje, estudie. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra maldad? Y se va a dar cuenta de lo que significa. Pero también el Señor dijo que en su venida la sociedad iba a ser como Sodoma y como Gomorra. ¿Y Sodoma y Gomorra de qué nos hablan? De decadencia moral. De decadencia moral. Un nivel de decadencia que nosotros hoy día, si miramos hacia adelante y el Señor nos mostrara esa decadencia que va a venir, y en la cual ya estamos, y que en algunas partes está absolutamente destapada, y que nosotros todavía acá la vemos como por entre medio de velos, ¿no es cierto? Vamos a ver una decadencia que va en crecimiento cada día más. Entonces no se asuste de la conducta hoy día de la gente, de las cosas que hacen en secreto y que están pasándolas mucho a público. Y ojo, esta maldad, lamentablemente, lamentable y dolorosamente, esta decadencia la estamos viendo ya en los niños y en los adolescentes.
y que va en crecimiento. Ojo, para los que crían hijos en este tiempo, esto es tremendo. Esto es tremendo, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos el primer punto. Ya la venida del Señor equivale a que Dios ejecutará, el Señor ejecutará sus juicios. ¿Alguien tiene hora que me diga? 10 para la hora. 10 para la 1. Cierro a la 1, porque no quiero, porque... ¿Ya? Vamos a Mateo 24, 38 y 39. 38 y 39. ¿Qué dice Mateo 24, 38 y 39? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Fíjense, conducta del ser humano. Hasta el día en que entró, hasta el día que Noé entró en el arca. Indiferencia le da. No importa esos locos que se reúnen, esos locos que hablan de Dios, esos locos que todavía creen en Dios, son ignorantes. Somos una sociedad moderna. Somos una sociedad que tenemos un pensamiento liberal. Somos libres. Nosotros nos hemos declarado libres. Y además hoy día los políticos crean leyes que nos dan libertad. Entonces los únicos retrógrados son esa gente que creen en ese Dios que ya no existe. Dios ya murió. Ojo, con ese nivel de estructura de pensamiento no hay nada que sea ilegal. Les voy a decir algo que va a chocarles quizás a ustedes, pero hay sociedades en Europa en este minuto. Y cuando todo este movimiento comenzó de los derechos de los individuos y todo, y que el LGTB, y que podían ser padres, y que podían adoptar, y que esto, que el otro, y no que si a los niños sí los vamos a resguardar, por ningún motivo. Hay sociedades en Europa en este minuto que están sosteniendo que un niño de 10 o 12 años puede comenzar a hacer su vida sexual con adultos. La ministra de España. Sí, no quería decir. Pero hay otros que están ahí, Suiza, Suecia. Entonces, ojo, queridos, estas cosas son duras, son muy duras, duelen, porque son niños y se va a destruir la vida de esos niños, se va a destruir la vida de esos niños, se va a destruir. Entonces un niño, un bebé de 12 años, que no tiene idea que todavía está jugando con muñecas, ustedes saben cómo va a crecer la prostitución, cómo va a crecer la homosexualidad y el lesbianismo. Porque son las consecuencias que eso va a traer. Ojo. Entonces, cuando usted lea maldad, empieza a entender de qué está hablando la Escritura. ¿Ya? Y cuando el Señor le dice, va a ser como en los días de Noé, de esto se trata. De esto se trata. ¿Ya? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Todo de fiesta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿el Señor va a ejecutar juicios? Pero esto no es popular para enseñarlo y para decirlo y para predicarlo. Los predicadores, como digo yo, picos de oro, estos que predican, que tienen grandes iglesias de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. No, pero si Dios a usted lo ama y Dios sabe que usted tiene problemas, por eso Dios le ofreció la salida, pero confía en Él. Y tienen una verborrea que es salvaje para convencer a la gente y que la gente se quede tal cual y siga viviendo su vida como está.
¿Y por qué lo hacen? Porque así es el billete que están recibiendo todos los meses. O sea, cambiaron la gloria de Dios por la gloria de Mamón. Tan simple como eso. No le enseñan la verdad a la gente. ¿Ok? Pero Dios va a ejecutar su juicio. ¿Ok? Lo dejamos hasta aquí. ¿Ok? Lo dejamos hasta aquí. Lean. Ya lo tienen. Vayan, búsquenlo, repásenlo. Oren. Señor, ¿entendieron por qué tenemos que orar como cristianos? Que el Señor renueve nuestra mente y que renueve nuestro corazón. Porque en nosotros sembraron muchas cosas que son incorrectas. Religiosamente, tradicionalmente y familiarmente. Nos enseñaron cosas que hoy día nos impiden entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y por eso, cuando vea a Dios, no lo vea como un Dios alto y lejano, entienda, Dios es su papá. Él lo adoptó por medio de Cristo como su hijo, como su hija. Amén. Y es su papá quien le habla y quien le aconseja. El Señor le bendiga.